Un saludo con todas y todos. Estamos desde La Habana, Cuba, en un capítulo más de Lo Personal es Político. Realmente para nosotros siempre llegar acá a la isla es renovador, es un cable a tierra y también es un compromiso que queremos a través de este programa contarle a todas y todos los que siguen pues en qué va la isla, en qué va el proceso de la Revolución Cubana y también cómo se escribe esta nueva lógica de relación regional con esta nueva oleada o este ciclo progresista de este siglo. Así que para conversar sobre esto, le hemos robado un tiempo a quien dirige esta isla, a un gran amigo, a un gran compañero, a una persona absolutamente solidaria con el proceso no solamente ecuatoriano, sino de América Latina. Y por eso es que a mí me complace muchísimo compartir con él este espacio y agradecerle también por este tiempo que nos está dando. Venir acá y hablar del proceso de la Revolución Cubana nos suscribe también a hechos importantísimos dentro de nuestra historia. Estamos hablando que desde 1953, un 26 de julio, la toma del cuartel Moncada inicia un proceso de revolución que ha significado para todas y todos nosotros un proceso de dignidad, un proceso de profundo amor. Y luego la toma en 1959, cuando arranca el gobierno de nuestro querido comandante Fidel Castro, y después por Raúl, y ahora llegar a Miguel Díaz-Canel. El presidente, además, que se acerca a la gente, el presidente que está carne a carne, que está recorriendo las calles de manera permanente, que está sosteniendo no solo un legado, sino una isla con un bloqueo ilegal, inmoral, ilegítimo, que lo seguiremos denunciando. Pero no podemos arrancar esto pues sin darle un agradecimiento, querido Miguel. Muchísimas gracias por recibirnos aquí, además, en Palacio. Recordamos mucho ese fondo porque ahí fue una de las últimas, bueno, todos nuestros compañeros presidentes han pasado para ahí, pero el último, Andrés Manuel López Obrador, que estuvo aquí justamente en este espacio. Sí, lindísimo. Así que, bueno, agradecerte, darte la bienvenida a este espacio, compañero, y preguntar desde el origen. Un ingeniero eléctrico, un dirigente de la Juventud Comunista, ¿cuál ha sido ese legado? ¿Cuál fue tu historia a través del legado de la Revolución Cubana liderada en ese momento por Fidel, por Raúl, por el Che? ¿Y cómo arranca esa militancia dentro de la Juventud Comunista? Bueno, Gabriel, ante todo agradecer tus palabras de presentación del programa. Y yo quiero explicar también, antes de responder tu pregunta, que es muy exacto la manera en que ustedes presentan el programa, de donde lo personal es político. Y yo creo que aquí se cumple eso. Tenemos una amistad personal que es política, porque es una amistad que parte de los sentimientos, pero también parte de las convicciones que compartimos como luchadores también por un mundo mejor y por la causa latinoamericana y caribeña. Te agradezco mucho que hayas estado con parte de tu equipo aquí en el Coloquio Patria y que hoy podamos tener la posibilidad de compartir ideas, de compartir criterios para todo nuestro continente. Bueno, yo creo que la revolución, dentro de su obra, también ha dado la posibilidad a los jóvenes de desarrollarse, de participar, y yo creo que esa participación es la que también va forjando todo un grupo de convicciones, va fortaleciendo caracteres y va permitiendo también la evolución política de cada uno de nosotros. Yo soy de una generación que nació en los primeros años de la revolución y que creció en esa dinámica de la revolución, donde constantemente el comandante en jefe, Raúl, los principales dirigentes de la revolución, convocaban a los jóvenes para las tareas fundamentales. Movilizaciones en el campo, tareas productivas en industria, vinculación en los problemas fundamentales del país, y todo eso nos iba dando, además de participación, una visión del país, nos iba dando un compromiso con el sueño revolucionario, con la construcción socialista, en cómo lograr la mayor justicia social posible, que ha sido el precepto fundamental de la construcción socialista en Cuba, y todo eso le va aportando uno a la formación. Hay un suceso que es fundamental en mi vida universitaria, que no es solo la mía, sino es la de muchos compañeros que compartimos esa experiencia. Cuando nosotros estábamos en quinto año, yo estudiaba electrónica. Hay un momento muy difícil, era la presidencia de Reagan. Reagan había planteado todo un programa de Santa Fe que era totalmente agresivo hacia Cuba. Se vislumbraba una posible agresión
militar de los Estados Unidos en ese momento, y el sistema de defensa cubano, nuestras Fuerzas Armadas revolucionarias, tenían que transformar, tenían que actualizar la técnica coheteril antiaérea. Y entonces Fidel y Raúl hicieron un llamado a los estudiantes universitarios, que estábamos en quinto año de las carreras afines a la rama eléctrica, para que culmináramos el quinto año haciendo tesis dentro de las unidades militares de las fuerzas coheteriles, y que después tuviéramos 2 años y medio de servicio social, o sea que iniciáramos la vida laboral como ingeniero dentro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Ahí primero estuvo el compromiso con la revolución, o sea, ahí tu sueño de que te vas a graduar y de que vas a ir a trabajar como ingeniero electrónico en un determinado lugar, o que querías ir para la universidad, que era mi caso, a dar docencia e investigar, lo antepones, o sea, antepones ante ese interés personal el interés de la patria. Vas a defender tu país y vas a colaborar con la defensa de tu país. Y eso me llevó a un proceso en las Fuerzas Armadas del que estoy totalmente agradecido, porque fue totalmente formativo. Vivir las privaciones de la vida en una unidad de combate, donde siempre estábamos alertas, donde se iba poco a la casa y se compartía poco con la familia por los requerimientos, por las exigencias del cumplimiento del deber, cómo compartir con los compañeros en una unidad militar sus problemas, sus emociones, los momentos difíciles, da todo un crecimiento, yo creo, como revolucionario, y da un crecimiento también humano. Después, posterior a eso, viene el tránsito a la vida de la universidad, regreso como profesor a la universidad, donde uno tiene que hacer una combinación de cómo desde el ejercicio de profesor no formas a tus alumnos solo en concepciones de la tecnología, de la técnica, de la especialidad, sino que también eres capaz de contribuir a su formación humanista, eres capaz de contribuir a su formación ideológica. Eso lleva exigencia, lleva preparación y también te da crecimiento. Y ahí se te empieza a enredar la vida, empiezas las tareas en la dirección de la Unión de Jóvenes Comunistas, paso a dirigir el comité primario de la Universidad Central de Las Villas, que es una de las universidades más emblemáticas del país. Combino la docencia, la investigación con las tareas de la juventud. Después vienen los momentos en que paso a otras tareas de la juventud a nivel provincial. Viene un momento muy importante de la vida, que fue cumplir misión internacionalista en Nicaragua, en los años 87 al 89, y ahí me nutro también ya yo diría, de un sentimiento más latinoamericanista, porque tuve la posibilidad, además de vivir una etapa importante de la Revolución Sandinista, conocer personas jóvenes que militaban en las principales organizaciones juveniles de los movimientos de liberación nacional de América Latina, y teníamos una relación muy directa, y yo creo que eso me aportó mucho desde el punto de vista de la solidaridad y desde el punto de vista del conocimiento de la problemática latinoamericana y caribeña. Y ya cuando regreso a Cuba, regreso ya en tareas más altas en la juventud, al frente de mi provincia, después en el Buró Nacional de la Juventud, en una etapa donde Cuba estaba en periodo especial, y donde ese Buró Nacional de la Juventud tuvo que, sobre todo, orientarse a cómo lográbamos, en medio de una situación tan compleja, que la juventud cubana se mantuviera al lado de la revolución. Y en medio de ese aprendizaje, entonces, paso a ocupar responsabilidades del partido, primero en mi provincia natal, Villa Clara, donde están los restos de Che. Yo recibí como secretario del partido en Villa Clara los restos de Che. Y ese día, cuando se terminaron los actos nacionales que hubo en aquel momento, con la presencia de Fidel Raúl, los principales dirigentes de la revolución, convoqué a mi buró provincial y a los principales cuadros del partido de Villa Clara. Hicimos un compromiso. Dijimos, somos los custodios en nombre de Cuba de los inmortales restos de Che. Eso lleva un compromiso, esa lleva una actitud diferente, y de ahora en adelante esta provincia tiene que marchar a la vanguardia del país. Y trabajamos intensamente, desarrollamos ideas de trabajo colectivo que fueron muy gratificantes, y mantuvimos la provincia realmente con resultados destacados. Teníamos un sistema de trabajo muy vinculado con la población. Yo creo que llegábamos a todos los sectores de una manera interesante, y eso también nos dio forja, nos dio elementos. Después me pide
paso a dirigir una provincia que estaba en una situación compleja, con sequía muy dura, que fue la provincia de Holguín, donde ahí también asumo un compromiso. Y yo digo, todos estos compromisos tienen que ver, a veces tú no te das cuenta cuando los estás haciendo por convicción, pero te van formando, eso uno lo puede valorar después, así, cuando uno tiene que razonar en una pregunta como esta, pero es la provincia donde nacieron Fidel y Raúl. Y eso también alentaba que había que tener resultados. Fue una batalla dura en 3 años de una sequía intensa que había que inventar, había que innovar para ver cómo le llegaba agua a la población, cómo podíamos lograr alimentos. Y que cerró ese mandato con un ciclón, o sea que fui del extremo de la sequía a enfrentar un ciclón de mucha intensidad. Y después vinieron responsabilidades nacionales. Como ministro de Educación Superior, es regresar, como yo diría, a las aguas, a los orígenes, y regresar al mundo universitario, un mundo muy exigente, no solo en lo académico, sino en lo ideológico también, en lo científico. Yo creo que esos 3 años de ministro de Educación Superior también me aportaron o me ayudaron a modelar todo un grupo de cosas que estaban vivas, pero que tal vez estaban más aplazadas por el peso de otras responsabilidades. Ya ahora puedo valorar que también fue la estrategia de formación de Raúl y Fidel, de él pasando vida de la juventud, vida del partido, vida de gobierno, y todas esas cosas te van dando una integralidad en la formación. Y hay un momento importante que es cuando me pasan a vicepresidente de los consejos de Estado y de ministros. Después vinieron las últimas tareas, vicepresidente del país, primer vicepresidente, y ya toda esta etapa que además en la etapa de primer vicepresidente era constantemente al lado de Raúl, aprendiendo, asumiendo. Yo creo que Raúl siempre tuvo mucha tolerancia y mucho respeto por dejar que uno hiciera cosas, y siempre ha tenido una capacidad, incluso hoy yo a Raúl lo veo como un padre por la relación que tenemos. Hoy tiene toda la autoridad. Él a veces me dice, no me gusta criticar o no me gusta. Y yo le digo, no, usted tiene toda la autoridad. Y además yo cuando me siento preocupado es cuando usted no me dice nada. y de una manera muy, sin paternalismo, pero paternal a la vez. Correcto. Es capaz de explicarme cuando tiene un punto de vista, cuando cree que podemos potenciar algo, cuando quiere que le expliquemos por qué hemos tomado una determinada decisión, a qué nos lleva, qué análisis hemos hecho. Yo creo que ha sido una oportunidad importante, pero pesa. Claro. O sea, tú sientes el peso de que no puedes defraudar a la revolución, que no puedes defraudar al legado histórico de esa revolución, a Fidel, a Raúl, al Che, a todos los que cayeron por la revolución. No puedes traicionar el legado que no es solo para Cuba, que es para América Latina y el Caribe. Yo cada vez que viene un amigo de Cuba y nos dice, no, ustedes son el faro, ustedes, yo digo, bueno, si la gente piensa así de nosotros, qué clase de compromiso, y uno nunca se puede apartar. Yo diariamente estoy estudiando a Fidel, a Raúl, al Che. En momentos tan difíciles como este, cuando tenemos las situaciones más complejas, siempre pienso, ¿qué haría Fidel en un momento como este? Y tomamos esos referentes, y eso te da un peso, pero también te da un compromiso de superación constante, de aliento. Y yo creo que uno en los desafíos y en los retos encuentra una belleza. En la lucha se encuentra la belleza de superar los retos y los desafíos. Eso es un cubano más, como yo, muchos otros de mi generación, y sobre todo de las generaciones más jóvenes en la revolución, se han ido formando así. Le estamos dando mucho espacio a los jóvenes en estos momentos para que también ellos puedan transitar por esa formación, y yo estoy convencido que hoy en una parte importante de los jóvenes que ocupan responsabilidades también en el país, en las provincias, de los que están sentados en las universidades, hay una enorme cantera de cuadros revolucionarios para el presente más inmediato y para el futuro del país. Siempre estamos diciendo que los jóvenes son las personas, tenemos que atendernos como las personas tan importantes que son en nuestra sociedad. Así lo hicieron conmigo, así lo hicieron con mi generación, y así nosotros también tenemos el deber de hacerlo con ellos, que tienen ese derecho también de defender la revolución. Como decimos, no podemos ver y no se puede ver un proceso de revolución y de transformación
sin que esté sintiendo. O el hecho de compartir amor y seguir construyendo es parte justamente de ese aprendizaje que no lo puedes aprender desde un pizarrón de un aula, sino en el carne a carne que decíamos, y que realmente esa mística es la que acompaña los procesos de transformación permanente. Y justamente es un poco eso, cómo cargar con esa custodia del Che, cómo cargar con el legado de Fidel, de Raúl, siendo el primer civil a cargo de la Revolución Cubana. A ver, yo he estado profundizando mucho en los conceptos de Fidel, de cómo hacer política, de cómo hacer revolución, también en el pensamiento de Raúl. Y he ido distinguiendo algunas cosas que voy compartiendo con nuestro equipo de trabajo. Primero, desde el derecho, o sea, defendiendo lo justo. Y precisamente ha sido una esencia de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana, ante todo, ha sido una obra de transformación social, siempre defendiendo la máxima justicia social posible. Lo que nos cuesta mucho trabajo a veces en condiciones de bloqueo, donde algunas de las medidas que podemos tomar nos generan determinada desigualdad, y entonces hay que ver cómo atendemos diferenciadamente a algunas personas que pueden caer en situación de desigualdad o en situación de vulnerabilidad. El otro elemento, desde la cultura, hacer política desde la cultura. Y aquí no estamos limitando la cultura a la creación artística y literaria, estamos hablando de la cultura integral, estamos hablando de la historia, estamos hablando de las raíces, estamos hablando de las esencias. Porque en esas esencias, en esas raíces están los valores con que se ha forjado la nación cubana. Y eso es muy importante, porque si uno quiere saber hacia dónde tenemos que ir en el futuro y cómo tenemos que ir, tenemos que saber nuestra historia. Si nosotros no entendemos que Estados Unidos siempre se ha querido apoderar de Cuba, que Estados Unidos siempre ha querido despreciar a América Latina y el Caribe, más ahora cuando se cumplen 200 años de la doctrina Monroe, que es una doctrina totalmente de desprecio hacia América Latina y el Caribe. Si tú no entiendes eso, no entiendes por qué Cuba perdura, y tal vez la gente lo ve caprichosamente, por qué perduramos en la construcción socialista en defensa de la Revolución Cubana, independientemente del rigor con que tenemos que hacer las cosas producto de las afectaciones del bloqueo, que hoy es un bloqueo recrudecido. Entonces hay que ir a las esencias. Por lo tanto, la cultura marca otro elemento fundamental de la manera de hacer política, y tiene que ver mucho con los valores. Y el otro elemento es la ética de la revolución. Y esa ética de la revolución se basa también en esos valores que hablamos desde la cultura, pero en algo que se discutió en el coloquio Patria, la defensa de la verdad. La revolución es una obra de verdad. La revolución, como dijo Fidel en los primeros años de la revolución, no le dijo a la gente, cree, les dijo, lee, basada en el pensamiento martiano, ser cultos para ser libres. Para nosotros hoy soportar la plataforma de restauración capitalista y neocolonial que nos quieren imponer, para soportar y enfrentar el coloniaje cultural que le quieren imponer no solo a Cuba, que le quieren imponer a toda América Latina y que se lo quieren imponer al mundo, que quieren romper los valores, las esencias, que quieren que los pueblos vean como obsoletos sus ideas para que entonces asuman los paradigmas norteamericanos. Eso solo se puede enfrentar con la verdad. Por eso es tan importante que aprendamos a usar las redes sociales, todas esas tecnologías que son imperiales, pero que donde nosotros seamos capaces de poner nuestros contenidos emancipadores, nuestros contenidos enaltecedores del ser humano, nuestros contenidos de solidaridad, de paz, de justicia social. Y esa es una esencia. Entonces, cómo hacer política desde la cultura, desde la ética, desde el derecho. Y lo otro es el elemento, la manera en que Fidel concibió el concepto de poder popular en Cuba. O sea, que todo el poder del Estado emanara del pueblo, representando al pueblo, que el verdadero poder lo ejerciera el pueblo. Todo eso va retroalimentando la sociedad y también va creciendo en nuestra sociedad. Yo creo que de alguna manera lo vamos logrando y vamos llegando a estadios superiores de ese perfeccionamiento de democracia en nuestro país. Yo creo que esos son dos pilares fundamentales de lo que nos hemos propuesto en estos tiempos de revolución. Por supuesto, siempre estará como una prioridad la denuncia contra el bloqueo y la convicción. Yo estoy convencido de que no van a aflojar con el bloqueo. El pensamiento imperial no tiene
capacidad autocrítica para una cosa tan brutal y tan cruel, aflojarla o eliminar. Y entonces nosotros estamos llamando el concepto de la resistencia creativa. La capacidad que tiene el pueblo cubano de superar las adversidades y las limitaciones del bloqueo con su propio talento, con su propio esfuerzo, con su trabajo, y ahí que podamos ir logrando el desarrollo económico que necesitamos, que es el que sustenta el desarrollo social que tenemos y que es el que nos debe dar en el menor tiempo posible la prosperidad que merece y anhela el pueblo cubano y que se ha visto ralentizada por todas las implicaciones del bloqueo. Y tú me podrías decir, pero este está loco, ¿de qué me está diciendo? Resistencia creativa. Bueno, es que tenemos una evidencia muy cercana, que fue cómo enfrentamos la COVID. El gobierno de los Estados Unidos, de manera brutal, de manera criminal, apostó a que la revolución cubana se caía con la COVID, porque teníamos las medidas, las 243 medidas recrudecidas de Trump. Teníamos la inclusión de la lista de países, en la lista de países que apoyan el terrorismo. Se nos cortaron todas las fuentes de financiamiento. Y entonces venía el impacto de la COVID, con los picos pandémicos que empezó a tener Cuba como parte del resto del mundo. En marzo del 2021 yo tenía la convicción de que nosotros no íbamos a poder acceder a vacunas en los mecanismos internacionales que se habían. Y le pedí, me reuní con los científicos cubanos y les pedí que era necesario una vacuna cubana para tener soberanía y para poder controlar la pandemia. Entonces logramos tener, somos uno de los 2 países que tienen más dosis de vacuna aplicada por habitante. Estamos entre los 20 países, dentro de eso solo un país del tercer mundo que con vacunas propias ha logrado tener más del 90% de la población vacunada con esquema completo y refuerzo. Fuimos los primeros que vacunamos a niños en edades pediátricas mayores de 2 años. Solo tenemos 0,76 de letalidad, o sea, la relación de muertes contra casos. El mundo está en 1,05 y América Latina y el Caribe, nuestra región, la más desigual del planeta, la más afectada por la COVID, tiene 1,45. Un importante amigo, presidente de un país latinoamericano, que fue uno de los 2 países de América Latina con más cantidad de muertes, una vez me sacó la cuenta y me dijo, si nosotros hubiéramos logrado la efectividad con que Cuba enfrentó la pandemia, a nosotros en vez de morir 600.000 personas, solo hubieran muerto 20.000. Mira cuántas, se hubiera salvado más de medio millón de personas. Más de medio millón de personas. Y entonces yo dije, eso es resistencia creativa, porque el tema no es solo resistir el bloqueo, es en esa resistencia superar el bloqueo. ¿Y superarla con qué? Con talento, con inteligencia y con esfuerzo. Y eso lo logramos. Y si logramos resistencia creativa enfrentando la COVID, ahora tenemos que lograr resistencia creativa superando los problemas económicos, seguir avanzando en lo social. Y esa es también otra de las prioridades, de las esencias con que tratamos de conducir hoy la revolución. Nos vamos a un corte, nos quedamos con resistencia creativa y para profundizar en este nuevo bloque, pensar ya sobre los temas de democracia y sobre el bloqueo, que no podemos dejar de debatirlo. Así que vamos a un breve corte y regresamos en este programa especial con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aquí en Lo Personal es Político. Seguimos en La Habana, Cuba, desde el Palacio Presidencial, en esta conversación con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y hablábamos en el primer set sobre la juventud. Nosotros afuera, digamos, recibimos mensajes, ¿no? Mensajes masificados por medios de comunicación monopólicos que siguen una misma línea editorial que sabemos muy bien de dónde viene. Como decías, Miguel, no crean, lean, leer, aprender, informarnos nos va a permitir justamente tener un concepto mucho más claro de lo que está pasando en el continente en general, pero principalmente en lo que está pasando en Cuba. Por eso yo quisiera, compañero Miguel, que nos comentes, especialmente para las y los jóvenes, qué significa el bloqueo para Cuba, cómo lo puedes graficar, cómo lo puedes simbolizar, para entender muy bien qué es lo que resiste y lo que vive en la isla. De acuerdo, yo creo que eso es un elemento importantísimo, porque al bloqueo hay que ponerle rostros
Al bloqueo hay que ponerle también incidentes, al bloqueo hay que ponerlo en situaciones para poder entender lo que es el bloqueo, porque también el imperialismo trata de montar una matriz como que en Cuba contra Cuba no hay bloqueo. Y que el bloqueo no perjudica a Cuba, que el bloqueo es light y todas esas cosas. Incluso Obama es cierto que abrió las relaciones con Cuba, comenzaron un grupo de conversaciones sobre diferentes temas, pero no levantó el bloqueo. Tuvo algunas medidas que atenuaban algunos efectos del bloqueo, pero no levantó el bloqueo. Y todo lo que habíamos adelantado en la etapa de Obama, cuando llega Trump, se trunca. Y aquí podemos hacer un parteaguas en dos momentos temporales. Primer semestre del 2019 y a partir del segundo semestre del 2019. Y tienen que ver con el bloqueo. En el primer semestre del 2019 nosotros vivíamos bloqueados como hemos vivido 60 años. Mi generación es una generación que nació bloqueada, pero ya mis hijos y mis nietos han vivido siempre en las condiciones de bloqueo. Y el bloqueo nos limita mucho porque el bloqueo primero internacionaliza la práctica de bloqueo. O sea que el bloqueo no perjudica solo a Cuba, el bloqueo impide que otros países tengan determinadas relaciones económico-comerciales con Cuba. El bloqueo impide que un grupo de instituciones bancarias puedan desarrollar vínculos financieros con Cuba. El bloqueo presiona para que no haya créditos hacia Cuba. El bloqueo impide la exportación de productos que tengan un determinado % de componentes que sean cubanos. Y el bloqueo impide a que personas de otros países nos puedan visitar o instituciones puedan tener una relación económico-comercial como es totalmente normal. Ahora, en el 2019, a partir del segundo semestre, usando un pretexto falso, usando una mentira, que era la supuesta ocurrencia de ataques sónicos a personal de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Trump toma eso como pretexto y aplica 243 medidas que recrudecen el bloqueo contra Cuba. Por lo tanto, a partir de ese momento ya no empezamos a hablar del bloqueo tradicional. 243 más las que ya tenía. Más las que ya tenía. O sea, estas son 243 medidas que recrudecen el bloqueo. Y dentro de ellas hay una muy significativa, que es que aplica por primera vez el capítulo 3 de la ley Helm-Burton. La ley Helm-Burton es una ley de las que favorece el bloqueo, de las que recrudece el bloqueo. Pero el capítulo 3 internacionaliza el bloqueo e impide que subsidiarias en terceros países, que agencias de terceros países, que compañías, que empresas tengan una relación con Cuba. O sea, multa, culpa, presiona ya no solo a las entidades norteamericanas, sino a las entidades a nivel mundial, como si ellos fueran los dueños del mundo. Entonces, todas esas medidas, sobre todo, se incrementa la persecución financiera contra Cuba. Y hay todo un seguimiento a las operaciones financieras de Cuba y a empezar a cortar que los bancos y las agencias financieras que tienen relaciones con Cuba puedan se pueda transferir dinero, se puedan hacer operaciones financieras, se pueda disponer... Incluyendo el bloqueo de las remesas. Incluyendo el bloqueo de las remesas. Se puedan lograr crédito. Está entonces la limitación de remesas desde los ciudadanos cubanos hacia su familia en Cuba. Se impide que venga el flujo de visitantes, tanto norteamericanos como cubanos-americanos, hacia Cuba. O sea que ahí empieza también a presionar el turismo, se cortan los viajes de los cruceros de turistas a Cuba. Se desencadena una enorme persecución energética. Tratan por todas las vías de impedir que lleguen barcos con combustible a Cuba. Eso no se lo aplican a nadie en el mundo. Y eso lo han estado aplicando más de 60 años. Y ahora de manera recrudecida. Pero lo peor, cuando año tras año, ya en más de 30 ocasiones, el mundo ha votado en Naciones Unidas en contra de ese bloqueo, ¿qué derecho tiene Estados Unidos? No es un enorme desprecio al mundo que Estados Unidos, a pesar de esa posición global, se vaya por encima de eso y mantenga el bloqueo. Un bloqueo que es absurdo, que es anacrónico, que es injusto, que es cruel, que es genocida. ¿Cómo Estados Unidos va a hablar de derechos humanos si con el bloqueo le están violando el derecho humano a los cubanos y le están violando los derechos humanos a otros países del mundo?
El bloqueo atenta contra la democracia, no deja que la gente pueda expresar sus relaciones normales con un país como Cuba. Y esa mentira, ese pretexto, se ha derrumbado recientemente cuando la propia comunidad de inteligencia de los Estados Unidos ha reconocido públicamente que no hubo ataque sónico. Pero el bloqueo sigue, y el bloqueo recrudecido sigue, y las 243 medidas que aplicó Trump las ha mantenido Biden. Entonces tuvimos que explicarle a la población que íbamos a tener carencia de combustible, que íbamos a tener carencia de puestos de piezas de repuesto, que íbamos a tener carencia de materias primas y de insumos necesarios para los procesos productivos que generan bienes para la población y servicios para la población, y que íbamos a entrar en una etapa de inestabilidad en el sistema electroenergético nacional que iba a provocar los amargos y molestos apagones a la población. Y trazamos una estrategia para enfrentar esa situación, una estrategia altruista, de ahorro, de medidas más eficientes, y logramos sobrepasar ese momento con limitaciones ya y sintiéndolo, pero sobre todo pudimos no tener apagones a partir de la manera en que manejamos el poco combustible que entraba al país, pero casi que deteniendo una parte importante de la economía, y todo eso se va acumulando después. Entonces los problemas que ya se venían acumulando en el segundo semestre del 2019, el golpe que da la lista de países terroristas, y en marzo entra la COVID. Mira cuántas cosas incidiendo en la tormenta perfecta. La tormenta perfecta. Y entonces, ¿cómo empezamos a superar esa situación que tiene que ver mucho con lo que hicimos en la COVID, con el concepto de resistencia crítica? Lo hicimos a un costo tremendo, pues dijimos, lo primero aquí es salvar la vida de la gente. Y se para lo que haya que parar. En una situación tan compleja como esta, que fue el periodo especial en los años 90, que se cayó el socialismo en Europa del Este, que Cuba quedó desmontada en sus relaciones fundamentales, cuando dejamos de dejar de disponer de casi más del 90% de nuestro mercado, de nuestro comercio internacional, y en medio de todo eso Fidel dijo, hay que desarrollar la ciencia. Desarrolló lo que en aquel momento fue el polo científico, y se convirtió en un sistema de empresas robusto, conocido como BioCuba Pharma, donde la ciencia y la innovación forman parte de las fuerzas productivas, y hay un ciclo cerrado de investigación, innovación, producción, comercialización. Entonces, ese trabajo pretérito, toda esa base, nos permitió, con pocos recursos, crear esas vacunas tan innovadoras y tan eficientes que también hemos puesto a disposición del mundo. Eso es bloqueo. Todo el mundo, como Cuba es un país de riesgo por esas sanciones, todo el mundo te sube flete. Claro. Entonces, si con nosotros compramos alimentos, con los 2.000 millones, podemos comprar cada vez menos alimentos, porque todo el mundo te sube de flete, todo el mundo se cuida, porque hay una persecución también de inteligencia, se cuida de qué hacer con Cuba, excepto un grupo de países que mantienen una posición más independiente, más soberana. Todo eso, y solo eso se salva, porque uno diría, bueno, pero entonces este país es una debacle, este país. No, porque la gente ya Cuba sabe, antes de la revolución, lo que significaba la alternativa del capitalismo para Cuba. Y Cuba sabe cuánto ha hecho la revolución, y Cuba sabe además cuánto más hubiéramos podido hacer si no hubiéramos sido sometidos a este bloqueo. Por lo tanto, está la esperanza, y esa esperanza hay que alimentarla todos los días. Y la alternativa siempre va a ser revolución y va a ser construcción socialista. Cuba nunca será libre sin revolución y sin construcción socialista. Cuba nunca será independiente y soberana sin revolución y sin construcción socialista. Y a eso apostamos, y a eso la mayoría del pueblo apoya. Yo escucho y me pongo a pensar y digo, Ecuador, una economía como el Ecuador, o una sociedad como el Ecuador, como la de muchos de otros países de Sudamérica, sin crédito, sin remesas y sin combustible, no podríamos subsistir ni un mes dentro de esto. Entonces, por eso yo digo, ¿cuánto nos sirve entender lo que significa el bloqueo para saber que la solidaridad de los pueblos va justamente enmarcada primero a que nuestra voz denuncie este bloqueo que está viviendo Cuba, pero además los hechos reales que se viven? Pero yendo hacia el tema del mundo mediático, ¿no? De la más media, de todos estos mitos construidos a nivel del mundo, hay otro mito, y es el de las dictaduras. Y eso lo hemos pasado todos nosotros, ¿no? En Cuba, ¿cómo se vive la democracia?
justamente para contrarrestar ese discurso tan, además mediocre, porque es un discurso muy básico, muy superficial, sobre una supuesta dictadura en una isla que sostiene un régimen, lo acabas de decir, Estados Unidos, cómo mantiene esa idealización de la democracia cuando es un país que absolutamente violenta la democracia de su propio pueblo y la democracia del mundo. ¿Cómo vive Cuba su democracia? Estamos ahora mismo en una campaña. Y eso puede llamar la atención. Dicen, ¿pero campaña de qué? O sea, ya no hay elecciones, nos dicen afuera, ¿no? Entonces, ¿cómo vive Cuba su democracia? Vamos a tratar de verlos por partes. Por ejemplo, dicen que la gente que en Cuba integra la Asamblea Nacional del Poder Popular no representan al pueblo, que son puestos a dedo. ¿Cómo es el proceso mediante el cual se llega a diputado a Cuba para ser miembro de la Asamblea Nacional del Poder Popular? Primero, viene la etapa del proceso de elecciones de los delegados a las circunscripciones, que es el eslabón más de base de gobierno. Entonces, ¿qué se hace en ese primer eslabón? Asambleas de vecinos por circunscripciones, donde los vecinos, nadie puede obligar, porque entonces nadie puede obligar a que los vecinos vayan a una asamblea, porque la gente va espontáneamente, porque les interesa el proceso, porque sienten un compromiso con el proceso, unos más y otros menos. Y la gente en asambleas de vecinos proponen a las personas que consideran que los pueden representar como delegados de circunscripciones, que cuando están eligiendo un delegado de circunscripción están eligiendo un miembro de la Asamblea Municipal del Poder Popular, que digamos es en chiquito el parlamento del municipio, es el gobierno del municipio, es el Estado del municipio. ¿Eso es democrático o no es democrático? ¿Cómo se hace en Estados Unidos? Y esas personas que son elegidas, ahí en una asamblea de vecinos te proponen. Después, con todos los que proponen en la zona, se hace una candidatura en dependencia y después se va a una votación donde la gente vota de manera directa y secreta, en boleta, y de ese voto salen esas personas. ¿Eso es democrático o no es democrático? Es totalmente democrático, pero esas personas, el 50% de la composición de la Asamblea Nacional del Poder Popular, salen de esos delegados de base. Que fíjense, ya fueron elegidos en un proceso democrático. Después viene el otro proceso en el que estamos ahora. Hay un grupo de comisiones de candidatura, que son las comisiones que representan, que conforman una parte importante de las organizaciones de la sociedad civil cubana. La Federación de Mujeres Cubanas, las organizaciones estudiantiles, la Asociación de la ANAC, que es la que representa a los campesinos, la Central de Trabajadores de Cuba, hacen comisiones de candidatura y se reúnen con miles de sus miembros en plenos, en entrevistas, en reuniones públicas. Y las personas proponen a los que ellos creen que puedan representarlos como diputados. Como diputados. Y después, con todas esas propuestas, en estas elecciones se hicieron más de 995 reuniones de las diferentes comisiones de candidatura para proponer a las personas. Se procesa todo eso y se hace una candidatura de quienes deben integrar a partir del nivel de coincidencia que hay entre las diferentes comisiones de las diferentes organizaciones de la sociedad civil. A partir del reconocimiento también se busca una representatividad de mujeres. Vamos a tener un parlamento con el 53% de mujeres, segundo parlamento del mundo con más presencia juvenil, que esté representado Cuba, que haya obreros, que haya campesinos, que cada vez haya menos dirigentes, sobre todo de gobierno, para que no haya la duplicidad de tener que rendir cuenta a la Asamblea Nacional y además tener una posición desde dirección gubernamental. Y esa asamblea que representa al pueblo, entonces con un nivel de consulta que se hace y de propuesta, entonces se elabora una candidatura para los cargos principales: presidente, vicepresidente, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, vicepresidente de la Asamblea Popular, que se somete a votación de esa Asamblea Nacional. Y después que se somete a votación de esa Asamblea Nacional, si se aprueba o no, entonces se va a boleta a aprobar por no. ¿Es Cuba el único país que tiene ese tipo
de votación. No, hay otros países en el mundo que también lo hacen así y los presidentes se eligen en la votación. Lo que pasa es que es una asamblea que representa al pueblo, porque esa asamblea llegó a partir de una representación a la población. Que lo podemos perfeccionar, lo podemos perfeccionar. Pero es muy democrático. Es muy democrático. Y además, a esa Asamblea Nacional, todo el mundo, incluyendo el presidente, tiene que rendirle cuenta sistemáticamente. Yo todos los años tengo que rendir cuenta. En la última sesión de la Asamblea Nacional me hice una autocrítica de inconformidad con los resultados que habíamos alcanzado. Y todos tenemos que rendir cuenta, tienen que rendir cuenta los ministros, tiene que rendir cuenta el primer ministro, tiene que rendir cuenta el vicepresidente, tiene que rendir cuenta el presidente. Vamos del otro lado. Yo no digo que ese sistema sea perfecto, pero es muy democrático. Sí. Y es muy popular. Cuba lo hace a su forma, con los conceptos de democracia que defendemos, que nos parece que son muy democráticos, y con toda la voluntad para perfeccionar nuestra democracia desde nuestros análisis internos, desde nuestras propuestas internas, que son las propuestas que haga el pueblo. Y con esos mismos conceptos democráticos estamos llevando el proceso de creación normativa, que es la manera en que, digamos, cada vez hacemos más participativo el proceso por el cual aprobamos las leyes. Y hoy los niveles de consulta popular que están teniendo cualquiera de las leyes antes de ir a la Asamblea Nacional es altísimo. Y un ejemplo de eso fue el Código de la Familia. Y me iba a referir a eso porque fue una de las cosas que más nos impactó también en el debate del sur. Bueno, Gabriela, era un código que nosotros sabíamos que había incomprensiones con ese código, porque todavía en nuestra sociedad, independientemente de todo el avance social de la revolución, hay expresiones de machismo, está todo el concepto ese patriarcal todavía en algunas personas que no se superan con una revolución en 60 años, ni mucho menos. Sabíamos que íbamos a un proceso que era necesario, porque partía del reconocimiento de la heterogeneidad de tipos de familias que había en nuestra sociedad. En nuestra sociedad no hay una sola familia, no hay un solo tipo de familia. Y teníamos que dar garantías para todos los tipos de familias. Y poner a todo el mundo en una situación de igualdad, sabiendo que había prejuicio. ¿Cómo lo hicimos? Consulta popular. El pueblo hablando, el código tuvo más de 40 versiones, creo. Y se fue enriqueciendo y se fue mejorando con la gente, y cada vez más explicándole a la gente. Y a los que decían, no, que el código, yo no acepto tal, algunos por conceptos de fe religiosa, otros por conceptos machistas, le decían, pero a ver, el código no te está imponiendo que tu familia cambie. El código está reconociendo garantías para un tipo de familia como la tuya, pero está diciendo que la mía, que es otro tipo de familia, también tenga garantías. No está contra ti. Al contrario, está ampliando, te está dando derechos a ti, le está ampliando derechos a otros. Está garantizando los derechos de los abuelos, está garantizando los derechos de la tercera edad, está garantizando los derechos de los niños, está implicando a los padres con una responsabilidad en la educación de los hijos. Está reconociendo también el desarrollo de los niños y los jóvenes. Es un código totalmente moderno, es un código emancipador, es un código enaltecedor. Y no nos quedamos con la consulta popular. Hicimos consulta popular y lo llevamos a referendo. Esos dos tipos de práctica, que son ejercicios democráticos reconocidos a nivel del mundo, casi nunca se aplican coincidentes para una sola ley. Y aplicamos los dos en esa ley. Aplicamos los dos en esa ley. Porque esos tipos de ejercicios democráticos que son reconocidos para todo el mundo, Estados Unidos no los reconoce para Cuba? ¿Por qué singularizan a Cuba? ¿Cuál es la razón para cuestionar? ¿Qué han llevado los Estados Unidos a un proceso de consulta popular o a un proceso de referéndum? Entonces, ¿dónde está la verdad? ¿Dónde está la verdadera democracia? Qué maravilla escuchar esto, sobre todo porque hemos tenido mucha crítica sobre la democracia liberal que queda ya obsoleta para la dinámica de nuestros pueblos, y aprender a conocer las democracias y reconocer la soberanía frente a las democracias es un principio fundamental de estos tiempos. Si ustedes vieran las caras de todo este auditorio, tenemos muchos jóvenes, hombres y mujeres detrás de estas cámaras. Realmente estamos aprendiendo. Es una clase, estamos maravillados, y eso es lo que queremos que ustedes también sepan, comprendan, nos informemos y sobre todo no hablemos desde la mediática, sino hablemos profundamente desde el conocimiento. Nos vamos a un corte y regresamos nuevamente para hablar ya de Cuba en el mundo, o de la necesidad
de más Cuba en el mundo. Así que volvemos después de este corte. Regresamos a este último bloque con el presidente Miguel Díaz-Canel, aquí en Cuba. Yo decía cuando empezamos que aquí han pasado todos nuestros presidentes, nuestros líderes. Pasó Andrés Manuel López Obrador y quiero arrancar con esto este bloque, porque es justamente Andrés Manuel López Obrador el presidente que reabre el segundo ciclo progresista en la región, pero que además plantea las cosas más profundas y hasta muchas veces criticadas por más radicales de este segundo ciclo. Debo confesar que mi emoción brutal fue ver al presidente de Cuba interviniendo y hablando en un mensaje especial en la parada militar de uno de los hechos históricos de México junto a Andrés Manuel, y ahora la última visita en Campeche, donde se dio una condecoración y un reconocimiento a Cuba. América está viviendo otro momento, diferente al del primer ciclo. Cada momento es diferente, hoy vive nuevas condiciones. ¿Qué significa entonces este segundo ciclo progresista para Cuba? Gabriela, para contestar tu pregunta hay que volver a algunos referentes históricos y sobre todo ese llamado primer ciclo. Yo creo que nosotros vimos en América Latina con mucha esperanza cómo en la década del 2000 y una parte importante de la década del 2010 confluyeron todo un grupo de gobiernos progresistas, de gobiernos de izquierda, donde en los mismos el Estado comenzó a jugar un papel fundamental orientado a transformaciones sociales y a programas que beneficiaron mucho a las poblaciones latinoamericanas. Y sin tratar de omitir a nadie, ahí convergieron, bueno, ya Cuba que estaba, la revolución nicaragüense, la revolución ciudadana, la revolución bolivariana en Venezuela, en Paraguay, Lugo, en Argentina los Kirchner, una etapa de Brasil con Lula y una etapa de Brasil con Dilma, la revolución cultural de Bolivia, entre otras, indudablemente. Todo ese movimiento permitió concertar ideas, se revitalizó la integración latinoamericana y caribeña, creamos la CELAC, de manera también con mucha coherencia un grupo de países, integramos el ALBA, TCP, y todos estos procesos dieron una enorme perspectiva, pero además dieron resultados. Ahí tuvo que ver mucho también la visión y el empuje de los comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez. Y fue una época de expectativa. Se superaron una cantidad de desigualdades en América Latina y el Caribe. Recuerden aquella propuesta de Lula de Brasil cero hambre, sí, la lucha contra la pobreza en todos los países. La mayoría de las economías latinoamericanas y caribeñas crecieron en esos años. Está el ejemplo de Bolivia, de Ecuador, Nicaragua, que logró además niveles de seguridad tremendo. Y fue una década y tanto muy llena de esperanza y muy llena de resultados. En poco tiempo se lograron resultados con esa integración y con esos procesos. Pero el imperialismo no se quedó quieto. Le molestó mucho que América Latina pudiera saldar deudas que tenía con la emancipación social, que iban en contra de su poder hegemónico, y fue socavando de diferentes maneras esos procesos. A unos los destruyó con golpes parlamentarios, a otros con procesos de judicialización política cargados de mentiras. Hubo traiciones también. Y volvimos a un ciclo de gobiernos neoliberales. Y ahora hay un nuevo despertar, hay un nuevo ciclo, como tú lo has dicho, lo marca México, y a ese ciclo se han incorporado entonces Petro en Colombia, Lula en Brasil, Xiomara en Honduras, que está haciendo un papel dignísimo como mujer presidenta, con una concepción súper clara de las realidades de su país y con una sensibilidad tremenda y una valentía hacia los problemas de su país. Por lo tanto, lo que estamos viendo acontecer ahora es de nuevo la esperanza.
es de nuevo la posibilidad. Ahora con las experiencias y los aprendizajes que tenemos que sacar de lo que pasó anteriormente para evitar que sean reversibles estos procesos. Ahora ya no solo es aprovechar el vigor y la voluntad de estos gobiernos progresistas de izquierda de avanzar con el Estado en función de resolver los problemas de sus pueblos, sino cómo logramos que estos prevalezcan en el tiempo, sean sostenibles y que logremos realmente avanzar a pasos agigantados en América Latina y el Caribe. Por lo tanto, nos da una expectativa de esperanza, nos da una expectativa de avance, de desarrollo, de consolidación y yo creo que también de integración, esa integración latinoamericana que se sembraron nuestros próceres desde Bolívar y Martí, que quisieron continuar Chávez y Fidel, que tuvo expresión en todo un grupo de dirigentes y líderes latinoamericanos en esa década de la que hablamos del primer ciclo y que hoy se pueden materializar. Y yo creo que todos tenemos una responsabilidad con hacerlo. Yo creo que uno de los primeros aportes de López Obrador fue que la presidencia pro tempore de México revitalizó la CELAC. Ese fue un aporte. La propia posición de México hacia América Latina y el Caribe, la posición digna de López Obrador ante la injerencia de los Estados Unidos, defendiendo la soberanía de México, enfrentando todo un grupo de procesos sociales a favor del pueblo mexicano que yo creo que son trascendentales en la sociedad mexicana, la postura que tuvo apoyo a Cuba y no fue a la cumbre de las Américas por la exclusión de Cuba, por la exclusión de Venezuela, por la exclusión de Nicaragua, todos los mensajes de aliento. En Cuba hay una enorme admiración, un enorme cariño por López Obrador y a los cubanos nunca se les olvidará cuando López Obrador en una de sus mañaneras dijo públicamente que Cuba merecía, que el pueblo cubano por su heroísmo y por su dignidad merecía un premio Nobel. Todas esas cosas las hemos sentido muy dentro y todo este apoyo. Cuando la base de supertanqueros tuvimos un incendio, llegaron los venezolanos y los mexicanos a apoyarnos sin condicionamiento alguno. Recuerdo que López Obrador dijo, no le pregunten lo que necesitan, a los amigos no le preguntan lo que necesitan, a los amigos se les da ayuda y después lo demás. Pero enseguida fue una respuesta y con ello se sumaron esos mexicanos y esos venezolanos, se sumaron como si fueran parte del pueblo cubano, con unos enormes riesgos. A veces teníamos que impedirle que fueran asumieran una posición tanto de riesgo y de entrega para preservar sus vidas. Y esas son lecciones que pasan a la historia de América Latina y el Caribe, que nos dan ejemplo. Y hablando de López Obrador, ahora como si fuera poco, nos está convocando para buscar integración entre un grupo de países para enfrentar un fenómeno actual, que es la inflación, que está agotando a todo el mundo y que está poniendo en situaciones muy complejas a un grupo de países. Ha sido muy digna su posición, ha abierto un nuevo camino en Latinoamérica y yo creo que vamos de nuevo a retomar lo que se perdió en estos años de neoliberalismo y vamos a abrir nuevas puertas, nuevas esperanzas para América Latina y el Caribe. Yo creo que podemos constituir un ejemplo para el mundo. En los detalles de esta caja y de este obsequio, cuánto hay de Latinoamérica y de la sabiduría de nuestro pueblo. Y yo creo que eso es otra cosa que nos distingue. Nuestros pueblos originarios eran pueblos sabios. Y la manera en que medían el tiempo, la manera en que aprovechaban el agua, la manera en que procesaban los recursos, la manera en que construían, representa que había toda una sabiduría que no los hacía inferiores a nadie. Y nos legaron eso. Aquí están estas muestras que son de cultura, que son de historia, que son del saber de nuestros pueblos originarios. Y esa es otra de las fortalezas que tenemos en nuestra América. Y con esto también un abrazo a Liz, la queremos Gracias. tanto. Y bueno, no podemos cerrar esto sin preguntarte, ¿qué sueña Miguel Díaz-Canel? A ver, yo siempre he soñado un país con más desarrollo económico que garantice ampliar la obra social de la revolución. Un país con más desarrollo económico que permita más prosperidad al pueblo cubano y también compartir más prosperidad, más ayuda con toda Latinoamérica, Caribe y el mundo. Ese sueño, la revolución lo ha convertido en realidad en muchos ámbitos, pero también de ese sueño nos quedan todavía momentos que no se han podido realizar precisamente por la política europea. Entonces,
Hoy a ese sueño tengo que sumar el sueño de superar el bloqueo, de superar la adversidad del bloqueo para lograr entonces ese otro sueño que hemos tenido desde la juventud. Y yo estoy seguro que vamos a vencer y yo estoy seguro que lo vamos a lograr con la voluntad del pueblo cubano, con el talento del pueblo cubano y con el apoyo de todos ustedes que tanto nos quieren y que tanto nos defienden en el mundo entero. Gracias. Gracias por el tiempo, gracias por este espacio, gracias por recibirnos aquí en el Palacio. Desde Cuba, esto fue Lo Personal es Político con Miguel Díaz-Canel.